Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la función de las cárceles en la sociedad actual y para ello hoy hemos invitado a Ignacio Muñagorri, profesor de Derecho Penal en la UPV. Pero antes de comenzar nuestro programa, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. En la actualidad, unas 67.000 personas se encuentran privadas de libertad, cumpliendo sus condenas en el Estado español. Desde el año 2003, las penas se han endurecido. El castigo máximo se ha elevado a los 40 años y se ha restringido la concesión de beneficios a los reclusos. Estas reformas de la ley penitenciaria han hecho que la población de las cárceles vaya en aumento mientras disminuye el número de delitos. Para hablar sobre la función que tienen las cárceles en la sociedad actual, tenemos hoy con nosotros en el programa a Ignacio Muñagorri, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hay que decir que la cárcel, aunque parezca lo contrario, es una institución bastante moderna, ¿no? Pues sí, la verdad es que pertenece a la modernidad, es un invento de los orígenes de la modernidad, de los orígenes del liberalismo, de los orígenes, digamos, del Estado democrático, etcétera, etcétera. Y bueno, surge además con un diseño del llamado utilitarismo liberal, como un recurso muy utilitario en el sentido de máximo beneficio a mínimo costo, sobre todo desde la perspectiva de control y en este caso visual de todo un espacio social, un espacio cerrado, y de posibilidades de control visual sin ser visto, o sea, una especie de ojo del poder, ¿no? Y de esa manera de poder regular disciplinariamente todo ese espacio. Esta es la idea original y que yo creo que es una constante en toda la evolución del penitenciario en estos dos últimos siglos, 2 siglos y pico, un poquito, ¿no? Esa es la idea original que yo pienso que se mantiene. Porque antes de existir las cárceles, ¿cómo se castigaba a las personas que cometían un delito? Normalmente el castigo hasta la edad moderna, la primacía eran los castigos corporales. El castigo corporal, que podía ir, bueno, la pena que se aplicaba con mayor asiduidad era la pena de muerte, y para una diversidad de delitos, no solamente para delitos, digamos, en una relación talional, delitos de muerte se castigaban con muerte, sino delitos, por ejemplo, de hurto o delitos de robo. El hurto es un ataque al patrimonio pero sin violencia o intimidación o fuerza. Se castigaban también con la pena de muerte. Podían ser también penas penas corporales de otro tipo, distintas a la hora de atacar la vida, pero vamos, básicamente era esto. Y entonces la cárcel tenía un sentido exclusivamente preventivo, es decir, se encerraba al acusado en un espacio cerrado, pero a la espera de juicio. A la espera de juicio, que también era una pantomima de juicio en su momento. En el momento, digamos, más inmediatamente anterior a la modernidad, que podría ser las monarquías absolutas, los jueces eran nombrados por el rey, por el monarca. Los jueces podían inventarse penas, incluso en algunas penas que acompañaban a las penas corporales, como eran las penas de multa, los jueces participaban también del beneficio, es decir, eran penas arbitrarias, penas desproporcionadas, etcétera. Y precisamente el derecho penal moderno surge como una reacción, en principio se plantea como positiva, frente a la pena arbitraria y a la pena desproporcionada. Y con un elemento nuevo, que es el valor libertad. Es decir, en vez de atacar al cuerpo, se ataca, digamos, en el sentido simbólico, al alma, se ataca a la libertad como valor que existe en los inicios de la modernidad, porque la libertad era un elemento fundamental por ejemplo, en las relaciones económicas, ¿no? Y entonces es un valor nuevo y es el valor que de alguna manera intenta, un valor nuevo y valor especialmente positivo, que se intenta afectar negativamente con la pena de prisión. Aunque, en mi opinión, la pena de prisión sí es cierto que ataca a la libertad ambulatoria, en principio,
priva de la libertad ambulatoria, la libertad de desplazarse en el tiempo y en el espacio, pero yo pienso que sigue siendo una pena corporal también. Ujú. Bueno, pues después de que ya comenzasen a construirse las primeras cárceles, como bien comentabas antes, siglo XVIII, siglo XIX, se dejan de lado estas penas corporales literales, digamos, y estas penas de muerte, y comienzan a diseñarse estas cárceles con un diseño panóptico, creo que se llama así, ¿no? Y como tú bien comentabas antes, eso de vigilar sin ser visto, ¿no? Desde el principio ya se hacen así las cárceles, ¿es ese diseño? Sí, es el diseño original, el panópticos. Hay un texto de Bentham, de Jeremías Bentham, que se denomina así el panóptico. Es el verlo todo. El pan es todo y el óptico es la mirada. Y entonces eran unos espacios, por ejemplo, bueno, la modelo de Barcelona está diseñada de un modelo panóptico. Hay restos de panóptico aquí también en Martutene, es decir, esa centralidad y luego radial. El centro es el ojo que lo ve todo, ¿eh? Sin ser visto, porque además se puede crear un sistema. En el origen había un sistema de espejos en las entradas de las celdas que permitían visualizar, ver todo el interior de las celdas sin que te viesen desde fuera, ¿no? Y luego todos los patios. Ahora eso se puede tecnificar, es decir, hay cámaras y hay lo que sea, es decir, pero la observación, la vigilancia y que permite la regulación del espacio, esa es una constante que con nuevas técnicas o distintos diseños y tal cual se mantiene, ¿no? Y sobre todo se mantiene de cara a control, es decir, en la cárcel, incluso en la cárcel actual, en la cárcel, la idea y la realidad práctica cotidiana del cotidiano carcelario, de la seguridad, del orden, del control, está muy por encima de la idea de derechos de los internos. O sea, lo que interesa fundamentalmente es la regulación ordenada de ese espacio. Ujú. Un diseño que, por ejemplo, no solo se utiliza en cárceles, ¿no? Porque en ciudades y en hospitales también se ha llegado a También, utilizar. es decir, como es un diseño muy funcional, se puede, por ejemplo, en reformatorios. En reformatorios, incluso yo conocí reformatorios en Navarra, por ejemplo, en el Pirineo, que tenían también ese sistema de espejos en las puertas de las habitaciones de los que allí vivían, ¿no? Y es un diseño, se habla incluso de sociedad panóptica, que es la sociedad del control, la sociedad controlada, la sociedad de la seguritaria, la sociedad observada, permanente observada, y la sociedad que puede ser muy dirigida, precisamente porque tiene la capacidad de observación, conoce un poco todas las posibilidades de reacción de los sujetos observados, cómo se mueven, a dónde se dirigen, qué hacen a cada hora, es decir, se puede ordenar todo un sistema sectorial o incluso más amplio en modelos panópticos, ¿eh? Una universidad, digo porque yo trabajo en la universidad, una escuela, un hospital, una sociedad entera, un estado entero, ¿eh? Bueno, y hablemos un poco, Ignacio, sobre la población penitenciaria, para tener idea de qué porcentaje, ¿no?, de población se encuentra en estos momentos privada de su libertad. Bueno, pues en este momento en el Estado español, lamentablemente es el Estado del Consejo de Europa que tiene la población relativa más numerosa de todos los países del Consejo. Estará alrededor de unos 67.000 y pico, en este momento son fechas de este mes, de principios de enero, 67.000 y pico, que es exactamente el doble de la población penitenciaria que había hace 15 años. 67.000 personas, ¿no? 67.300 y pico personas. De los cuales, como dato novedoso, en estos años, de los cuales ya el 32% es población extranjera. Y también tiene el penoso mérito de que es también el país de la comunidad del Consejo de Europa que en el que la permanencia en prisión o la duración del tiempo privado de libertad es mayor. La relación, por ejemplo, hay unos 130 personas privadas de libertad en España frente a un 90 que es la media europea.
130 o 90 de 100.000 personas. De 100.000, sí, cada 100.000 personas. Luego, por ejemplo, otro dato que es llamativo, en la población femenina, el 7,7% son mujeres. Normalmente la media europea son 4,6, una cosa así, es decir, hay más mujeres. Normalmente están casi todas por tema de drogas, de delitos contra la salud pública. Solamente hay 1.500 personas en régimen abierto, un régimen de libertad. Y ya decía que la estancia media también es la más numerosa. Claro, esto no es casual, esto responde a que se ha primado la respuesta penal de la prisión, es decir, de la prisión como pena, como respuesta prioritaria, es decir, frente a otras respuestas que se pueden plantear, incluso frente al discurso que se hacía en los años 90 de alternativas a la prisión, etcétera, etcétera, que luego pues no terminaban siendo reales alternativas, sino de alguna manera pues elementos o penas complementarias de la prisión, que en caso de fallar terminan yendo a la prisión otra vez. O sea que ha sido la prisión una pena nuclear, que además era como si fagocitase un poco todas las otras respuestas penales, ¿no? Uh-huh. Hay que decir, ¿no?, que todos estos cambios, ¿no?, lo de que haya incrementado el número de años mínimos que se pueden hacer en prisión, es debido a las reformas legislativas que se realizaron en el 2003, ¿no? 2003, sí. Bueno, el de 2003 es un año, desde el punto de vista, el Código Penal vigente es un código del año 95. En este momento, desde el año 95 hasta ahora, pues ha tenido más de 20 reformas. Pero las del 2003, que en mi opinión fueron auténticas contrarreformas, cuando digo contrarreformas digo en términos de que el derecho entendido como derechos y libertades, como garantías, pues se ve negativamente afectado. Hay menos garantías y menos libertades con estas reformas del derecho penal, ¿no? Entonces, en estas reformas, por ejemplo, la reforma, en la primera de las normas de modificación de reforma del 2003, en la Ley Orgánica 7/2003, se denominó de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Se plantó el discurso publicitario. El derecho penal está siempre cubierto de una gran publicidad, ¿no? Es decir, parece que lo del delito es un gran espectáculo y tal y cual. Se planteó el discurso de que las penas no se cumplían, de que las penas de prisión no se cumplían, de que se salía muy pronto, etcétera, etcétera. Esto no era cierto, es decir, siempre las penas de prisión se han cumplido. Lo que pasa que antes, hasta el 95, se cumplían en prisión y fuera de prisión. Es decir, se cumplían en prisión, se cumplían en semilibertad, lo que se denomina el tercer grado penitenciario, y se cumplían en libertad condicional. Y luego además es que hasta el 95 existían las redenciones de penas por el trabajo, que eran redenciones ordinarias de un día de trabajo, o un día de estudio, por ejemplo, un día de dedicación a un trabajo, incluso a trabajos internos, ¿no?, de servicios internos. Se compensaba con un día de privación de libertad, y redenciones extraordinarias, que eran 2 días, un día de trabajo especial o extraordinario, se compensaba con 2 días de privación de libertad. Bien, esto desaparece en el año 95, y lo que se plantea detrás del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas es simplemente un cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en prisión. A su vez, la pena de prisión en el Código 95 se establece, el máximo de cumplimiento se establece en 30 años, y en el 2003 se eleva a 40. Y luego, en otra reforma que hay también en el 2003, por algo posterior, la pena mínima de cumplimiento de prisión, que estaba en 6 meses, se rebaja a 3 meses. ¿Qué sucede esto? Que permite que haya más personas condenadas a prisión por delitos menos graves. Delitos que conllevan una pena de 3 meses son delitos ilícitos penales muy menos graves, incluso faltas elevadas a la categoría de delito. Es decir, puede entrar más gente en prisión, y como la duración se amplía, puede estar más tiempo en prisión. Por otra parte, también en este año otras reformas van dirigidas a
a lo que antes he comentado de transformación de faltas en delitos. Las faltas son ilícitos menos graves. Por ejemplo, la falta de lesiones no necesita ni tratamiento médico, ni asistencia médica, ni menos quirúrgica, etcétera, etcétera. Las faltas contra el patrimonio son pequeños hurtos, es decir, sin violencia, sin intimidación, sin fuerza en las cosas, que si se repite a lo largo del año 4 veces, entonces, sin sentencia, no es que se hayan definido a través de un juicio como que se han cometido eso, sino simplemente por informes policiales o por denuncias, que entonces convierten en delitos con penas leves, porque no son ilícitos muy graves, pero que permiten llevar a prisión a los autores de esos sucesos, de esas conductas, ¿no? Por ejemplo, pues hurtos de vehículos de motor, pequeñas lesiones, etcétera, etcétera, son susceptibles de penas de prisión. Por lo tanto, se permite o se posibilita la condena a prisión ante ilícitos menos graves, y luego se permite, además, un tiempo de duración muchísimo más amplio, y se restringen, en otras reformas, las posibilidades de acceder al tercer grado, a la libertad, a la semilibertad, es decir, salir durante el día, volver a la noche, etcétera, etcétera, y también se restringen las posibilidades de acceder a la libertad condicional, que sería una especie de cuarto grado de libertad, pero en cumplimiento todavía de pena de prisión. De manera que lo que sucede, que hay más tiempo de prisión, después de las reformas del 2003, más tiempo de prisión y más intensidad. Hay más prisión cuantitativa y más prisión cualitativa. Y más prisión cualitativa porque la dureza del régimen, es decir, las expectativas de semilibertad o libertad son más lejanas, el régimen penitenciario se convierte en más duro, incluso también se introduce en el Código Penal y en la legislación penitenciaria la llamadas periodos de seguridad, que quiere decir que en penas que tiene que ver con la libertad, con el tercer grado, que en penas superiores a 5 años no se puede alcanzar el tercer grado si no se cumple al menos la mitad. Entonces todo eso todo eso está produciendo este gran incremento de las penas de prisión y esta mayor dureza de las prisiones, ¿no? Y yo, bueno, lo tengo porque he trabajado bastante desde el 95 sobre la pena de prisión y con estas modificaciones también. Yo creo que me parece importante destacarlo, que la movilidad de la población penitenciaria termina siendo un resultado de una decisión política. Es decir, si el legislador se empeña en priorizar la pena de prisión, en ampliar, en rebajar el mínimo para acceder a la cárcel o para ser condenado a pena privativa de libertad de prisión, en ampliar el máximo de duración, que se convierte en una especie de muerte en vida, porque 40 años, y no se le denomina como en otros países prisión perpetua, cadena perpetua, porque es peor. Es decir, en los países como Francia, Italia, Alemania, que tienen prisión perpetua o cadena perpetua, en Alemania, por ejemplo, a los 15 años es revisable. En Francia creo que es 16, 17 años, y los mismos en Italia, son revisables. En cambio aquí no son revisables. Aquí no son revisables, y en el mejor de los casos, por ejemplo, personas condenadas al máximo, con una condena cuyo máximo de cumplimiento son 40 años, en el mejor de los casos, es decir, con buena conducta, etcétera, etcétera, concretamente son los supuestos de terrorismo y los supuestos de delincuencia organizada, ¿no? Para acceder a la libertad, al tercer grado penitenciario, a la semilibertad, tendrían que cumplir efectivamente 35. Y para acceder a la libertad condicional tendrían que cumplir efectivamente 38. Claro, 35 años de prisión o 38 años de prisión, la verdad es que es una prisión especialmente dura, ¿no? Cosa que además es inédita en la historia penitenciaria española, ¿no? ¿Qué países has mencionado algunos, ¿no?, que tienen otro sistema penitenciario diferente? ¿Qué países se podrían tomar como referentes, como modelos? Yo creo que en el tema de prisiones no hay modelos. Hace años hicimos por un encargo, en el Instituto de Criminología un trabajo de investigación a lo largo de un año y pico sobre modelos penitenciarios. Y bueno, es decir, hay
digamos que hay dentro del modelo penitenciario, hay países que tienen, dentro del complejo modelo penitenciario, que tienen instituciones más abiertas, por ejemplo Canadá, ¿eh? Que tiene, por ejemplo, el régimen de semilibertad y además en módulos de convivencia, etcétera, etcétera, donde, bueno, de alguna manera, donde no prima tanto el orden y la disciplina. Hay sistemas incluso que puede haber de autogestión entre, bueno, de gestión del espacio carcelario, de cara a prepararse las comidas, de cara a actividades comunes o actividades compartidas, etcétera, etcétera, gestionadas por los propios internos o internas que están en un determinado espacio, en una determinada galería, con menos medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que estos submodelos, porque están dentro de un conjunto en donde hay también lo otro, ¿eh? Uh-huh. Es decir, en los años 60, 70, 60 más bien, aquí en los 70, se inventan las cárceles de máxima seguridad, y la máxima seguridad son prácticamente aislamiento total, ¿no? Aislamiento de 23 horas al día o 22 como horas al día y 1 o 2 horas de patio también en aislamiento, etcétera, etcétera. Este régimen es el régimen de primer grado en el sistema penitenciario español, ¿no? Entonces, los sistemas penitenciarios combinan o pueden conjugar sistemas, digamos, más civilizados con sistemas de una dureza extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se va graduando en ese espacio segregado que es la población penitenciaria, y esa observación permite ir agudizando la segregación, ¿no? Y estableciendo regímenes distintos para personas distintas. Uh-huh. Y normalmente personas distintas o bien es por razón de la condena o bien es por razón de su actitud. Es decir, si hay una actitud de resistencia, de rechazo de la dependencia o de la sumisión o de un orden establecido especialmente rígida, entonces ya se puede imaginar esa persona que va a ir a primer grado a régimen de aislamiento. Uh-huh. También en el ordenamiento, dentro del régimen de aislamiento, existe lo que se denominan los presos FIES. Los presos FIES, el FIES son las siglas de ficheros de internos de especial seguimiento. Los de FIES especiales, porque hay distintos FIES. Los FIES de régimen especial son régimen de aislamiento puro. Entonces, con aislamiento las 24 horas del día, y además es un problema que no es de sanción, sino de régimen, de manera que es, en principio, pues es en el tiempo más o menos limitado, con 1 o 2 horas en este momento de patio aislado, con cacheos sistemáticos de personas y de celdas, que no sé, como no caigan de las paredes algo, bueno, no se sabe muy bien qué pasa, pero es toda una articulación yo creo que son procedimientos de destrucción, ¿no?, de la persona. Esos son el régimen más severo. Yo creo que el régimen, digamos, ordinario, que llaman el segundo grado, pues es un régimen de absoluta ociosidad en general, de absoluta irresponsabilidad, porque tampoco se hace especialmente nada, ni te encargan nada, ¿no? Pues estás de charleta, o estás en la celda, o estás en el patio, ¿no? Y en ese sentido, pues esa pretensión, que incluso está en la Constitución española, de la finalidad o de la orientación a la reinsertora o reeducadora, pues realmente es impensable. Uh-huh. Hablemos un poco más sobre ese día a día de personas que están, por ejemplo, en un segundo grado. ¿Qué derechos tienen? Bien. Este es un tema especialmente debatido en la doctrina penitenciaria sobre los derechos de los internos, ¿no? Los derechos de los internos. El artículo 25 de la Constitución y la propia ley penitenciaria lo que señala es que los derechos de los internos solamente se verán afectados por el sentido de la pena, la libertad básicamente, el sentido de la pena y el sentido de la condena, el cumplimiento. Es decir, pues algunos son limitados. Por ejemplo, pues si una persona privada de libertad es madre o es padre, evidentemente
de un niño de 5 o 7 años, pues ese el derecho de su paternidad o su maternidad pues se verá afectado, eso está claro. Pero hay otros derechos, incluso otras manifestaciones de libertad distintas a la ambulatoria, que no tienen por qué ser afectados. Por ejemplo, en el ámbito de la intimidad. En el ámbito de la intimidad, pues aparece como un derecho fundamental la intimidad y que solo puede ser limitada con una resolución judicial y también. Y nos vamos al ámbito penitenciario, nos encontramos, por ejemplo, que las comunicaciones pueden ser o bien controladas o bien incluso anuladas por decisión del director del centro penitenciario con comunicación posterior al juez de vigilancia. Entonces ahí y eso está regulado. Pero es que luego vas al reglamento penitenciario y no solamente el director, sino que un funcionario que está en el locutorio puede, por el buen orden, que no sé lo que es, el buen orden, o porque se mantienen actitudes de desorden, puede intervenir o puede anular una comunicación. Entonces, a partir de esto, muchos colegas reiteran la expresión de que el espacio carcelario es un espacio de no derecho. Y concretamente en la doctrina jurisprudencial, incluso asentada, reiterada por el Tribunal Constitucional, se dice, hay una expresión que es, pues para mí como jurista, es bastante estremecedora, dice que en las relaciones entre la administración penitenciaria y los privados de libertad, o las privadas de libertad, las personas privadas de libertad, existe una relación de sujeción especial. Sujeción especial. ¿Qué quiere decir esta relación de sujeción especial? Pues se explica diciendo, quiere decir esto, que a veces la seguridad del establecimiento puede primar incluso sobre derechos fundamentales. De manera que realmente, es decir, no solamente es un espacio de exclusión y de segregación, sino que es un espacio, como decía al principio, en donde los criterios de seguridad del establecimiento y de disciplina priman sobre los derechos de los internos. Y son derechos pues a una vida sana, por ejemplo, salud. La salud penitenciaria es un desastre. A una vida sana, a una comunicación, a unas relaciones igualitarias, a un respeto, decir, vida sana me refiero evidentemente a la salud. La salud penitenciaria es otro desastre, no solamente la salud psíquica, donde se detectan, además con datos de instituciones penitenciarias, algo más de un 30% con alteraciones psíquicas o psiquiátricas, sino que también en el ámbito puramente físico, unas patologías que son inexistentes fuera, etcétera, etcétera, aparte de afectaciones de sensorialidad y otras muchísimas cosas, Y claro, esto sería en segundo grado, pero ya en primer ese grado, es el normal, ¿no? El normal. Ese es el normal. Ya en primer grado, en los primer derechos grado ya... todo se agudiza, es decir, todos los aspectos negativos se agudizan. Y yo pienso que es el propio sistema penitenciario, es decir, que aquí que es que el sistema penitenciario, muchas veces cuando se dice, no, la cárcel ha fracasado, la cárcel no ha conseguido sus objetivos. Claro, se dice eso cuando se piensa o se atribuye a la cárcel una función positiva. Yo pienso que la cárcel ha cumplido sus objetivos, ha cumplido los objetivos para los que fue creada. Fue creada para excluir de lo social a sujetos normalmente procedentes de zonas sociales ya bastante excluidas de los bienes sociales o de la participación en bienes sociales, segregarlos, aislarlos, separarlos y disciplinarlos. Y disciplinarlos a través de la pura cotidianidad. Es decir, había, por ejemplo, en los primeros sistemas norteamericanos, había las reglas de silencio, había las reglas del trabajo en silencio, que eran reglas absolutamente disciplinarias, o sea, el silencio como pues la no comunicación, que también tenía un sentido de expiación, ¿no? De expiación, decía, a través del silencio, con unos ciertos antecedentes religiosos y tal, de instituciones monacales, ¿no? Entonces, ya no se dan estos supuestos, pero el aislamiento es un silencio obligado, está clarísimo, ¿no? Pero en el régimen ordinario es la ociosidad, pero la ociosidad
controlada y dirigida, es decir, porque los ritmos de la cotidianidad penitenciaria, a qué hora te levantas, a qué hora comes, a qué hora hay parche, a qué hora hay tal, cuándo tienes visita, cuándo puedes llamar, cuándo te puedes recibir un paquete, qué límites tienes para llamar por teléfono, qué tal, todo es un espacio absolutamente ordenado y absolutamente disciplinado. De manera que, bueno, pues sí, el éxito es conseguir sujetos disciplinados. Ujú. Y realmente, al menos en el interior y en las condenas, los sujetos se disciplinan, porque si no el castigo es muy grave, los sujetos se disciplinan y y salen disciplinados. Salen disciplinados, como bien comentas, pero ¿hasta qué punto luego se reinsertan otra vez en la sociedad? Bien. Aquí hay dos cuestiones distintas. Primero, si la cárcel tiene una función de reinserción, que le llevaría precisamente a modificar los lugares de procedencia, ¿eh? No modificar al interno. Es decir, la idea es insertarlo disciplinadamente. Es decir, hacer un sujeto, un ciudadano disciplinado que se pueda entrar perfectamente en el mercado de trabajo, en la disciplina social, etcétera, etcétera. Ahora no hay mercado de trabajo abierto. Es decir, la idea reinsertora y reeducadora surge en el Estado Social y Democrático de Derecho con una serie de condiciones, una serie de elementos peculiares de la intervención estatal, en el sentido de que el Estado intervenía en la economía, el Estado tenía políticas de redistribución, podía intervenir en lo social, tenía políticas sociales, y entendía que la delincuencia suponía un déficit de socialización y tenía que compensar ese déficit de socialización, es decir, que había una responsabilidad colectiva o social ante fallos sociales como pueden ser la delincuencia. En este momento todo eso ha desaparecido. Ningún Estado occidental puede programar a medio plazo su economía, ninguno, porque no la controla, ¿eh? Con los problemas de globalización, de deslocalización, es decir, no controla absolutamente nada. Por otra parte, en este momento lo que se está planteando, no hay un mercado de trabajo donde insertarse. Lo que hay es cada vez un incremento mayor de mano de obra fuera de la disciplina del trabajo, fuera del mercado de trabajo. El posfordismo, es decir, está haciendo cada vez menos, es decir, desempleo sin esperanza de empleo y un empleo frágil sin esperanza de mantenimiento. Entonces, ante eso, ¿dónde te reinsertas? Es decir, ¿dónde vuelves? Claro, si el sujeto vuelve al lugar de procedencia, esos sujetos que son criminalizados con prisión, prisonizados, vuelven al lugar de residencia, volverán a ir a la cárcel seguramente. Entonces el problema es a dónde vuelven. El problema es qué espacio social proceden, qué servicios, es decir, qué garantías sociales hay en esos espacios sociales. Garantías sociales me refiero a si pueden comer, a si pueden educarse, a si pueden tener una vivienda digna, etcétera, 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 ¿no? Y si no, pues seguramente volverán a la cárcel o no, o a lo mejor no, pero vamos, estarán en la marginalidad, ¿eh? Y por otra parte, hay otra lectura de la reinserción que yo a veces la defiendo, digo, como está en la Constitución, está en el ordenamiento nuestro, pues habrá que darle alguna lectura positiva, ¿no? ¿Qué es decir? ¿Qué sentido tiene la ciudadanía? Es decir, la ciudadanía histórica también desde los orígenes de la moderna. La ciudadanía es la titularidad de derechos. Ser ciudadano es ser titular de derechos y libertades, ¿no? Bueno, pues al menos, si no se les enseña un oficio, si no se les enseña a leer y a escribir, si no se les enseña, pues nada, al menos que puedan practicar derechos y libertades que no se están afectados por la condena, ¿eh? Que eso es una buena una buena manera de volver en términos de participar, de conciencia ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo recuerdo un colega nórdico que decía, pero ¿cómo se puede hacer esto con privación de libertad? Es decir, y comparaba la cárcel con ponía un ejemplo y dice, se puede hacer un curso de paracaidismo en un submarino. Pues difícil, ¿no?
se puede hacer un aprendizaje hacia la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, la acción compartida, etcétera, etcétera, en un espacio en donde hay privación de libertad, hay irresponsabilidad o arresponsabilidad sistemática, ¿eh? Hay un control bloqueante, no hay posibilidades de aprender nada, no hay posibilidades donde incluso la comunicación, eso puede ser hostil, porque también hay todo un submundo. La comunicación con la administración no es una comunicación en el sentido comunicativo, vamos, en el sentido de comunicación real. Y la comunicación en espacios de ocios y espacios de segmentación también interna, de las celdas, de los patios, etcétera, pues tampoco es la comunicación externa, ¿eh? De manera que esa posibilidad, que se podría articular otro sistema, entonces esa posibilidad se ve enormemente restringida, ¿no? Entonces, educar para ser ciudadano en un espacio donde la seguridad, el orden y la disciplina prima sobre los derechos, pues es bastante difícil, bastante contradictorio, ¿no? Ujú. Y más allá de todo eso, ¿qué problemas psicológicos tiene una persona que ha estado tantos años privada de libertad? Una vez que sale a la calle, porque claro, es un cambio otra vez muy brusco y otra vez adaptarse a esa situación, a ese día a día en la calle. Sí. Hombre, depende muchísimo, claro, porque aquí no funciona el automatismo, no funciona en nada, yo creo, el automatismo, y depende muchísimo cómo haya sobrellevado el tiempo de privación de libertad, ¿no? Si ha tenido más visitas, menos visitas, si ha tenido más comunicación con el exterior, que es importantísimo, si ha sido sometido a más medidas disciplinares, a menos sanciones, a menos sanciones, cómo las ha llevado, incluso que la resistencia física, que aquí funciona. Pero de todas maneras se ven, cuando se sale después de largas condenas, se ven sujetos que no han tenido una especial, digamos, normalización o digamos, o no un especial sometimiento, que no han tenido durante el periodo de privación de libertad, se ven, digamos, los más normales, entre comillas, se ven afectados en cosas simplísimas, como puede ser cómo andan, cómo se mueven, cómo miran, cómo, no sé, cómo están en un espacio cerrado, cómo van por la calle, en el ámbito de la sensorialidad, en el ámbito de la emotividad, bueno, está absolutamente, emocionalmente están destrozados. No sé, entonces, es decir, cómo se sitúan en el espacio, en un espacio abierto, en un espacio, bueno, con gente, etcétera, etcétera, se ven alteraciones profundísimas, ¿no? Y aparte se ven alteraciones a veces profundísimas y patológicas, ¿no? Ujú. Y bueno, también luego están esas personas, ¿no?, que han tenido problemas con las drogas. ¿Cómo pueden afrontarlo una vez que están dentro en cárceles? Porque ¿solucionan su problema de drogodependencia o va a más? ¿Qué va? No, dentro de las cárceles hay, bueno, hay tratamientos, hay distribución a veces reglada, ¿no? Para quienes están sometidos al tratamiento o quienes, vamos, participan de un tratamiento, y hay también circulación ilegal, o sea, entonces realmente no es un espacio para es decir, salir de una situación de dependencia de drogas. Aquí, de todas maneras, hay un dato legislativo que yo creo que es importante, y luego una práctica jurisprudencial que corresponde a ese dato legislativo, que es que procede, bueno, ha ido avanzando, se contempló ya en la reforma del 95 y luego ha ido avanzando, incluso yo creo que es lo único bueno que tiene la reforma del 2003, en supuestos de comisiones delictivas, de personas, comisiones delictivas que se hacen en razón de dependencia de la droga. Sí, es el típico delito que le llamamos de funcional, es decir, se ataca al patrimonio porque es funcional para poder seguir manteniendo las dosis que necesita o lo que sea, ¿no? En estos casos, cuando la pena es hasta 5 años, se permite sustituir esa pena de hasta 5 años de privación de libertad por tratamiento externo.
tratamiento que, bueno, se sigue luego por parte de la administración penitenciaria, por parte del tribunal o juez que ha determinado la sustitución. Y normalmente, lo que en algún estudio que hemos hecho recientemente, se comprueba que esa aplicación funciona en el sentido de que al menos funciona con toda la relatividad que hay que decir, en relación, por ejemplo, de que hay gente que abandona, o sea, que sale de la dependencia, y sale del círculo ese vicioso de dependencia, ataque al patrimonio, delito, delitos, ataques a la salud pública y tal. Ahí la cuestión, esta mañana lo estamos hablando en una reunión que hemos tenido sobre drogas y tal, que si realmente el problema, porque ahí lo que se ha primado es el problema de salud, y se ha dejado en un segundo lugar la cuestión del castigo. Si el problema es la salud, se podría plantear también que de cara a esta sustitución de la pena por el tratamiento, pues también podrían ser condenados a más de 5 años, más de 6 años, si realmente se prima la salud. Ujú. Hablemos un poco sobre los perfiles de las personas que se encuentran en prisión, porque suponemos que habrá un poco de todo, ¿no? Pero bueno, podremos definir un poco un perfil. Sí, hay un poco de... Bueno, es decir, mayoritariamente el perfil es, si atendemos a datos sobre, por ejemplo, procedencia social, nivel de educación y nivel económico. Y si atendemos esos datos, la procedencia social es de los sectores, bueno, más desfavorecidos socialmente, que menos participan de los bienes sociales. En términos de educación, el nivel es bajísimo, en términos generales, y en nivel económico el nivel es bajísimo, en términos generales. Luego, pues recientemente vemos, y lo comentábamos antes, como, bueno, pues sí también está siendo, o bien se les está condenando con penas de cárcel, o incluso se les está se les está aplicando la prisión preventiva, otros supuestos delictivos que bueno, que son los menores, pero bueno, que proceden de actuaciones de funcionarios públicos. El término funcionario público en penal es más amplio que en el derecho administrativo, es autoridad funcionario público, es decir, un alcalde en términos penales puede ser funcionario público, ¿no? Que bueno, que son acusados o son condenados, en su caso, pues por cohecho, por malversación de caudales, por estafas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues están siendo condenados a penas de prisión. Ahora, no son significativos en términos cuantitativos, En términos de, bueno, alrededor de algo más de un 90% de la población penitenciaria son estos rasgos que antes decía, y están en prisión en base a muy pocos delitos. Están básicamente delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, que están también relacionados con delitos contra la salud pública. Con estos dos ya nos situamos en un 70%, 70 y tantos. Luego el tercer grupo de delitos serían delitos contra la libertad en el ámbito de la sexualidad. El cuarto grupo serían delitos contra las personas, lesiones, homicidios, asesinatos, etcétera. Y el quinto grupo, que son alrededor de 700, delitos de terrorismo. Con eso llegamos al 90 y algo % de la población penitenciaria. Claro, el Código Penal tiene muchísimos más artículos. El Código Penal contempla delitos, bueno, numerosísimos delitos. Pero sin embargo estos son los que terminan siendo definidos por los delitos por lo que se denominan instancias de control penal, que son la norma penal, el Código Penal y quienes las aplican, es decir, la Policía Judicial, los jueces de lo penal y luego quienes la ejecutan, que son la administración penitenciaria. Luego también estarían esas otras cifras, ¿no? Esas cifras que no están contabilizadas, bueno, claro, de los delitos, claro, no perseguidos, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimos delitos, es decir, o muchísimos ilícitos penales en los que no terminan siendo definidos por delitos por estas instancias de definición penal, y que sin embargo hay constancia de que se realizan. Y además que depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo te comentaba antes, es decir, si cogemos cualquier calle principal de cualquier ciudad, vamos a visualizar enseguida y va a ser fácil detectar la comisión de un tirón de un bolso,
o la entrada a robar en un establecimiento. Pero, y entonces ahí se detecta muy fácil el agresor y la víctima. Es muy difícil detectar, por ejemplo, en esas calles de esas ciudades, cuántas estafas, cuántas asociaciones indebidas se están haciendo, cuántas malversaciones, o incluso en el ámbito de la administración pública, cuántas prevaricaciones, es decir, cuántas decisiones arbitrarias se toman sobre derechos de los ciudadanos en un servicio público como es la administración. Por ejemplo, en el ámbito, por poner un ejemplo concreto, en el ámbito de las drogas. En el ámbito de las drogas, normalmente, de delitos contra la salud pública, la gran mayoría de las personas detenidas y condenadas, la inmensa mayoría, son, como el supuesto que antes ponía, sujetos que delinquen para mantenerse en su dependencia. La gran mayoría. Una pequeñísima minoría son los grandes traficantes, el narcotraficante y los escalones medios del narcotráfico. Solamente caen, o mayoritariamente caen, pero en una grandísima mayoría, los escalones bajos, porque son también los más visibles y son los más frágiles, ¿no? En un negocio que maneja millones y millones y millones y millones de dólares o de euros al cabo del año, ¿no? Y que es capaz, por ejemplo, narcotraficantes, como hace años se planteó, decirle al Estado colombiano: yo te pago toda la deuda externa y me quedo con el Estado. Es increíble esto es increíble. Por ejemplo, en el ámbito de la delincuencia internacional, del tráfico internacional de la delincuencia, en la Organización Internacional de Delincuencia, el tráfico de drogas normalmente está muy conectado con el tráfico de personas y con el tráfico de armas. Y bueno, entonces en esos circuitos de delincuencia, de la que llamamos de cuello blanco o de cuello duro, de esos caen, es decir, es poquísima. Y bueno, y podemos suponer que millones y millones y millones de circulación ilegal de capital hace muchísimo más daño a la economía que un tirón, o que un hurto, o que un robo, Las estafas. Las personas estafadas a lo mejor no se entera hasta después de mucho tiempo de que le están estafando. Y le puede estafar mucha gente, además, mientras que si le entran a robar en su casa, se entera inmediatamente. Lo que pasa es que sobre esta delincuencia definida, esta delincuencia que llamamos convencional en criminología, se construye todo el fenómeno de la inseguridad. La seguridad-inseguridad. Que además es un fenómeno que se construye por derivación, yo creo, derivación de muchas otras cosas, de problemas, como antes decíamos, de problemas en el empleo, problemas de seguridad de la jubilación, problemas de seguridad de tus hijos en el futuro, problemas de muchísimas cosas. Y entonces deriva, es decir, se concentra o se deriva hacia la inseguridad llamada ciudadana, hacia la delincuencia, hacia tal, que termina siendo la de siempre. Antiguamente había una expresión que era un poco insultante, pero que era muy gráfica, del robagallinas. Pero sigue siendo mayoritariamente esa pequeña delincuencia. Y ya para finalizar, Ignacio, ¿qué reflexión te gustaría hacer sobre esta situación de las cárceles? Porque hay que decir, como tú bien nos comentabas antes, que no es una situación ajena a la sociedad. No es una situación ajena, y yo no sé si muchas veces digo cosas por convicción, aunque sin esperanza, pero por convicción sí. Es decir, todo esto es modificable, todo esto es cambiable. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis primeros años en la universidad, que son los años que empecé en el año, 72, pero como profesor, pero el momento de la transición y determinados movimientos carcelarios alrededor de lo que se denomina que era una organización de internos, había apoyos externos, pero los externos no pertenecían a eso, que se llama COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, ¿no? Bueno, había trabajos de COPEL había aquí gente de COPEL en Matutene, en la Modelo Barcelona, recuerdo, y tal, que plantearon
reformas del propio penitenciario, del propio espacio penitenciario, como eran reformas de autogestión carcelaria, de ampliar los derechos, de tal y de cual. Sistemáticamente se les negó y eran razonables. Yo recuerdo, por ejemplo, Vandrés, que estuvo cuando estaba en el Congreso, en la Comisión Penitenciaria, bueno, pues, hicieron la propia Comisión Penitenciaria del Congreso, hizo una propuesta interesante, lo que pasa que luego no se aceptó, ¿no? Entonces, sí era posible cambiarlo, lo que pasa que no interesó políticamente cambiarlo, porque el tener, es decir, hoy por hoy, el tener una especie de contenedor de residuos sociales parece ser que funciona, porque la gente está ahí, mientras está ahí está neutralizada. Entonces, como te decía antes, no se puede tener, es decir, una sociedad mínimamente respetuosa con los propios derechos de cada uno, por tu propio derecho, tú no puedes estar justificando, legitimando un espacio de sufrimiento, por mucho que haya delinquido, de manera que es cambiable, que se puede cambiar en su momento y se puede cambiar ahora. Hay modelos penitenciarios más civilizados, la privación de libertad es durísima, solamente la privación de libertad, y lo digo yo porque quiero mucho mi libertad, es decir, valoro mucho mi libertad. Entonces, ese es un castigo enorme. Y si a ese castigo se le añade todos los castigos que se les van añadiendo en la fase de cumplimiento, en esa cotidianidad que yo repito penitenciaria, entonces estamos haciendo un espacio de sufrimiento, un lager realmente, es un espacio con ausencia de derechos, con dominio del orden, la disciplina, el sufrimiento, el castigo puro y duro. Y entonces ya no estamos hablando, no como en el medievo de venganza privada, sino una especie de venganza social hacia sujetos débiles. Bueno, pues ahí queda esta reflexión. Ignacio Muñagorri es profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, eusko-ikaskuntza.org, y si no, nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.